90.3. Compartir lo mejor es tu estación. San Sebastián. Ven y escuchemos con atención la palabra que toca el corazón. Con la Biblia abierta y el alma en paz, vivimos la fe un poco más. Esto es conociendo y viviendo nuestra fe, la parroquia que nos quiere ver crecer. Con la Biblia en la mano y la vida encendida, Jesús nos habla cada día. Conduce Jorge Figueroa aquí en San Sebastián. Panguipulli nos invita a caminar. Tenga su Biblia a mano, conociendo y viviendo nuestra fe va a empezar. En comunidad nos vamos a encontrar. San Sebastián nos reúne hoy. Panguipulli canta con voz. Tenga su Biblia a mano. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en la fe. Nuevamente estamos llegando a su hogar por medio de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos en las manos de Dios nuestras esperanzas, tristezas y alegría del día que está terminando. Y oremos especialmente por las vocaciones al diaconado permanente. Y en este día tenemos presente a nuestro diácono Darío Montesino. Y oremos por él y por todos los diáconos, diciendo: Señor Jesús, que nos has venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por todos, te suplicamos por el diaconado permanente en todo el mundo. Haz que nuestra vida diaconal se identifique por un testimonio evangélico en la caridad, que con el espíritu de la nueva evangelización podamos asumir el servicio de la palabra, teniendo un compromiso en la iglesia con los más pobres y necesitados. Anímanos con tu espíritu para formar y saber discernir nuestra vocación. Déjanos ver tu rostro de siervo para vivir con sentido de fe nuestro amor y entrega a la iglesia, colaborando con nuestro obispo e integrándonos con los presbíteros, siendo útiles en el campo y en la ciudad y trabajando siempre por la reconciliación y la paz. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta oración que hemos realizado y que es propia de los diáconos. Queridos hermanos en Cristo Jesús, todos son bienvenidos a este espacio de fe y reflexión. Hoy vamos a profundizar sobre el diaconado permanente, un ministerio de servicio que tiene profundas raíces en la Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio. No se olviden de tener la Biblia en mano, un lápiz y un cuaderno para anotar las citas bíblicas. Nuestra fundamentación bíblica del diaconado, en su esencia, es un ministerio de servicio a la palabra. Diácono proviene del griego diákonos, que significa servidor. El Nuevo Testamento nos ofrece claros ejemplos de este servicio. Anoten ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Me voy a saltar el 1, voy a llegar al 2. Dice así: Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: ¿No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas? Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra.
Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es un texto fundamental del diaconado. Ante la queja de los helenistas por la desatención a las viudas, que hablaba el versículo 1, los apóstoles deciden establecer un grupo de 7 hombres llenos del Espíritu y de sabiduría para que se ocupen de este servicio de las mesas. Eso es lo que se llama diaconía. Esto permitió a los apóstoles entonces dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. El primero de estos diáconos fue Esteban, a quien no solo servía las mesas, sino que también predicaba y era un gran evangelizador. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13, repito, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13. Así dice el texto: los diáconos también ha de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino y que no busquen dinero mal ganado, que guarden el ministerio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que cumplen bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Bien, queridos hermanos, en esta carta el apóstol San Pablo establece los criterios para el diaconado y podríamos decir que una guía para el discernimiento a los candidatos a este ministerio. Los diáconos, como hombres de carácter irreprochables, que deben poseer cualidades morales como ser respetables y dignos de confianza, sinceros y coherentes entre los que dicen y hacen, poseer sobriedad y honestidad, custodios de la fe. En el versículo 9 podríamos decir que teológicamente es muy importante, porque deben guardar, dice, el misterio de la fe en una conciencia limpia. El diácono no es solo un gestor o un asistente, sino un custodio de la fe apostólica, cuya vida moral debe ser coherente con la doctrina que profesa. Entonces tenemos discernimiento y prueba en el versículo 10, donde insiste en un proceso de discernimiento previo. Por lo tanto, los candidatos no son elegidos al azar, se les debe someter, dice, a prueba para asegurar que su conducta y su fe son sólidas. Esta es la base de los procesos de formación y escrutinio que la Iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos para los candidatos a las órdenes sagradas. Y en la vida familiar lo tenemos en el versículo 12. Es particularmente relevante para el diaconado permanente que puede ser conferido a hombres casados. El texto especifica que deben haber sido casados una sola vez. Lo que podemos interpretar lo que es la fidelidad matrimonial. Y gobiernen, dice, bien a sus hijos y su propia casa. Por lo tanto, la familia es vista como la primera iglesia doméstica. Y un buen gobierno del hogar es señal de que el candidato será capaz de gobernar bien la casa de Dios. Y en el versículo 13 podríamos decir que como la recompensa espiritual, y se ofrece una promesa a quienes cumplen bien su oficio, no solo se ganarán el respeto, sino que también alcanzarán una mayor firmeza en la fe, lo que sugiere un crecimiento espiritual intrínseco al servicio fiel. En el versículo 11, la mayoría de los padres de la iglesia y la interpretación que realiza el magisterio, la tradición, entiende que San Pablo se refiere en este versículo a las esposas de los diáconos.
Ellas también deben tener un carácter digno y no ser chismosas, como dice, o calumniadoras, sino serias y confiables. Y esto tiene sentido en lo pastoral, pues la conducta de la familia, del ministro, refleja la seriedad de su vocación. El apóstol San Pablo también menciona a los diáconos en varias de sus cartas, especialmente en Filipenses, capítulo 1, versículo 1, y dice así: saluda a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. ¿Ya? Respecto podríamos decir, a la patrística, a la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia y los primeros concilios continuaron desarrollando y definiendo lo que es el rol del diácono. San Ignacio de Antioquía, en el siglo I, en su carta a los trailianos, describe la jerarquía eclesiástica como una triada: obispo, presbítero y diácono. Qué hermoso, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces también San Ignacio lo toma como una triada: el obispo, el presbítero y el diácono. Y dice que los diáconos no son simples servidores de comida, sino ministros de los ministerios de Jesucristo, de los misterios de Jesucristo. Esto es muy importante, el valorar a nuestros diáconos. ¿Qué dice la tradición apostólica también? San Hipólito de Roma, más o menos en el siglo III, en un documento muy antiguo de la Iglesia, describe la ordenación del diácono y sus funciones, que incluían no solo el servicio en el altar y la ayuda al obispo, sino, fíjense, que también la atención de los pobres y la administración de los bienes de la Iglesia. El diácono era visto como el oído y el corazón del obispo. Súper importante nuestros diáconos que tenemos en nuestra iglesia, y que, gracias a Dios, tenemos bastantes también en nuestra diócesis, pero obviamente que siempre van a faltar diáconos. En los documentos pontificios, aunque el diaconado, digamos, permanente desapareció un tiempo como ministerio ordinario en la Iglesia latina, se mantuvo en las iglesias orientales y como un paso transitorio al sacerdocio se mantuvo. El Concilio Vaticano, en decreto Ad Gentium, el número 16, y en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, habla que son los documentos clave, digamos, que restituyen el diaconado permanente de la Iglesia latina como un grado propio, permanente de la jerarquía. Y aquí se estableció que podía ser conferidos a hombres casados, ¿ya?, para servir a la Iglesia en el ministerio, obviamente, de la liturgia, de la palabra y de la caridad. También San Pablo VI, en un documento, Sacrum Diaconatus Ordinem, reglamentó la restauración del diaconado, estableciendo también normas y la formación necesaria para los candidatos, subrayando que el diaconado es un servicio a los pobres, a los enfermos y de la liturgia. También nosotros en el catecismo, si alguien tiene ahí el catecismo de la Iglesia, puede ver el número 1570, donde dice que el catecismo resume el ministerio, digamos, del diaconado como el servicio a la liturgia, al evangelio y a la Iglesia. Eso es lo que podríamos decir del diácono. Bueno, hoy día vamos a hacer un pequeño paréntesis, va a venir una canción y va a venir nuestro invitado de honor, nuestro diácono, que hace poco fue el día de todos nuestros diáconos, ¿ya? Y por lo tanto lo hemos invitado a él porque va a ser nuestro invitado de honor, nuestro diácono Darío, y va a dar testimonio de cómo ha sido su diaconado en estos años que ha estado en esta parroquia de San Sebastián, de Panguipulli. Ahora sí, Javier Ignacio me dice, aquí está la canción, y también se va aproximando nuestro diácono para esta entrevista. Hermanos en la fe, llegamos hoy aquí con la palabra viva que nos quiere reunir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Señor,
pongamos nuestras manos en su eterno amor. Jesús nos llama a servir y no a ser servidos, a dar la vida entera por todos los perdidos. Diaconado santo, testimonio fiel, tu misión en la iglesia es regalo de él. Recordamos a Esteban, varón de gran valor, lleno de fe y de gracia, predicaba al Señor. 7 hombres escogidos de espíritu y bondad. La iglesia se edifica con su fidelidad. Jesús nos llama a servir y no a ser servidos, a dar la vida entera por todos los perdidos. Diaconado santo, testimonio fiel, tu misión en la iglesia es regalo de con el obispo unidos al presbítero en amor, sirviendo a los más pobres con entrega y con ardor. Familia que acompaña, esposa en la verdad, la casa es evangelio y es fidelidad. Jesús nos llama a servir y no a ser servidos, a dar la vida entera por todos los perdidos. Diaconado santo, testimonio fiel, tu misión en la iglesia es regalo de es regalo Muchas gracias, Javier, por la canción que nos tenías. Y bueno, aquí está nuestro invitado de honor y agradecerle en primer lugar, antes de presentarlo, por ya estar con nosotros en este programa, conociendo y viviendo nuestra fe, y que estamos llegando a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Bueno, aquí tenemos a nuestro diácono de nuestra parroquia, ¿ya? Su nombre, pues ya todo es conocido, pero igual, ¿cuál es su nombre? Preséntese aquí y si quiere decirle algo también a quienes nos están escuchando a través de Radio San Sebastián. Mi nombre es Darío César Montesino Recobo. Por cierto, un saludo para todos quienes escuchan la radio. Soy el diácono permanente de la Iglesia Católica de Panguipulli. Ya por este año estoy celebrando 11 años en este ministerio. Y el Señor me ha llamado a esto que es contribuir con algo, ¿no es cierto?, con un granito de arena, como se dice, a la obra que el Señor nos está pidiendo. Muchas gracias, Darío. Y me quedó aquí una duda inmediatamente, porque me acaba de decir, usted dice diácono permanente. A ver, porque también hay otro tipo de diácono, creo que es transición. ¿Cuál es la diferencia entre el diácono permanente y el que está en transición? Mira, la diferencia está en que un joven salido desde el seminario pasa por el proceso de un diácono, pero en tránsito, porque pocos meses después, 6, 8 meses, un año puede ser, ellos ya se consagran a la vida del sacerdocio. Por tanto, es un paso de ellos. En cambio nosotros somos permanentes, porque nuestro grado llega solamente hasta el diácono permanente, como se le llama. Muy bien, pues nos queda clarito entonces. Entonces el diácono permanente es aquel que ha optado por una edad casada, ¿ya? O incluso a veces también en la iglesia se permite un célibe, pero permanentemente, como se dice. Ahora,
¿cuál es la función de un diácono? Nosotros ya habíamos hablado antes que usted llegara aquí en este programa, ya, pero nos gustaría que usted nos dijera con sus palabras cuál es su función como diácono, su papel aquí dentro de la iglesia, su servicio dentro de la iglesia. Bueno, en primer lugar fue un llamado de Dios, ¿no es cierto?, a los diáconos. Nosotros somos, siguiendo los pasos de Jesús, muy de lejos, por cierto, pero intentando hacerlo, Él nos llama a la misericordia, ¿no es cierto?, a las obras de misericordia, especialmente a las obras espirituales y las obras corporales, las obras espirituales y corporales. Cuando Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y es un poco el papel que debemos cumplir nosotros los diáconos. Yo me baso en eso porque debemos en las obras espirituales ayudar a la gente a que conozcan a Cristo, proclamar su palabra, visitar a quienes no pueden llegar hasta la iglesia. Puede ser nuestra misión. Y en las obras corporales, por cierto, el Señor nos dice, entrarán a mi reino quienes me hayan conocido, en el inválido, en el que sufre, en el que no tiene que comer, el que no tiene cómo vestirse, pues por ahí va, ¿no es cierto?, la obra que nosotros debemos desarrollar. Darío, ¿y cómo usted descubrió su vocación? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué cambio se produjo? ¿Alguna situación? ¿Alguien le motivó? ¿Alguien le habló? ¿Cómo descubrió esta vocación al diaconado, al servicio de la iglesia? Mira, viene desde muy atrás, desde niño. Pienso que sí, porque mis padres fueron muy cristianos y yo estudié en las escuelas misionales, ¿no es cierto?, dirigida en aquellos tiempos por las hermanas religiosas. Por lo tanto, ellas me inculcaron el amor a Cristo. También nosotros éramos una familia humilde y que recibimos de la iglesia en aquellos tiempos, cuando la iglesia proporcionaba ropa y cuanta cosa, porque fuimos de una familia humilde. Por tanto, de alguna forma estoy devolviendo aquel servicio que la iglesia me prestó o nos prestó a nosotros como familia. Y eso es lo que me llamó en algún momento de mi vida. Por cierto, ya hace 20 años, 11 que estoy cumpliendo como diácono ya, pero hubo un momento de preparación que pasaron 7 años, ¿no es cierto?, en la preparación y hasta aquí estamos siguiendo, gracias a que tengo una familia que me ha apoyado, porque un diácono, por cierto, es hombre casado, ¿no es cierto?, con hijo, que es mi caso, y que nos entregamos a esta obra del Señor y dependemos de nuestras esposas. Si ellas dicen sí, nosotros podemos ser diáconos. Si ellas dicen no, bueno, hasta ahí nomás llega el deseo de cumplir con lo que el Señor nos ha llamado. Es una decisión entonces en familia, ¿verdad? Muy importante. También me llamó mucho la atención y me ha llamado la atención en todos los testimonios que han venido aquí a la radio de agentes pastorales, de que todo este proceso vocacional de servicio, de compromiso con la iglesia, con Cristo obviamente, es parte de la familia, ¿no? Una familia bien constituida, los valores cristianos, da frutos. Y estos frutos, en este caso, de usted como diácono a servicio de la iglesia, da testimonio de cómo, primero, la familia lo ha apoyado y cómo ahora la nueva familia que usted ha formado en su matrimonio con la señora Mónica le va fortaleciendo y puede seguir dando pasos. 7 años. ¿Sabe que 7 años, bueno, tiene un sentido, ¿verdad?, simbólico de perfección. Así que, bienvenidos esos 7 años, ¿verdad? Bueno, quería preguntarle cómo es la vida típica de un diácono. En el caso de usted ya tengo entendido que ya jubiló, ya, sí. Pero a grandes rasgos, ¿cómo ha sido su vida como diácono? ¿Así una vida común, digamos, o no es tan común? A ver, expliquen un poquito. No, yo pienso que es común como todas las personas, ¿no es cierto? Yo hace ya más de 5 años que estoy jubilado y ya me pude entregar más a la obra del Señor. Ahora que estoy en casita, por cierto, tenemos que atender también nuestra casa, tenemos que hacer algunas obras ahí, pero el gran tiempo que yo entrego a la iglesia, ¿no es cierto?, lo entrego porque
como les vuelvo a repetir, es una deuda, es algo que yo necesito entregar a mis hermanos, dando gracias al Señor por mi familia, especialmente por mis hijos. Logré que tengo 3 hijos y logré que ellos hoy día sean profesionales, y eso no es por el esfuerzo o lo que uno quiere, porque el Señor nos ha regalado todo aquello, y si el Señor nos regala tanto, ¿cómo nosotros no vamos a poder entregar algo de lo que somos? Así que esa es... Yo cada día doy gracias al Señor, le pido que cuiden a mi familia, le pido que cuiden a mi pueblo, a mis vecinos y a todos. Por cierto, con todas las dificultades de lo que estamos viviendo, en un mundo totalmente convulsionado, de un mundo que no quiere a Cristo, que Cristo para ellos pasa a ser algo que les hace ruido, pero no los perturba, ¿no es cierto? No les hace daño, porque están viviendo con otra dinámica, con otra forma. Y hoy día vemos a tantos chiquillos, a tantos niños que no conocen al Señor. Y eso es porque la familia los ha descuidado. Y bueno, de alguna forma tenemos que rescatarlo, y es la misión de la iglesia, la misión del bautizado, ¿verdad? No solamente el diácono. Aquí, si bien nosotros aquí tenemos 2 sacerdotes, tenemos un diácono, tenemos una religiosa, pero para una cantidad tremenda de gente que tenemos, ¿no es cierto?, debiéramos salir todos los bautizados. Y si hiciéramos un trabajo todos los bautizados, es decir, toda la iglesia, estaríamos viviendo como Dios quisiera que nosotros vivamos. Muchas gracias, don Darío. ¿Ya? Pero también me imagino que ciertamente lleva una vida normal como todo ser humano, ¿ya? Pero usted lo ha dado en grandes líneas, digamos, que es la entrega al Señor, la humildad que hay que cultivar dentro del seno de la familia y en las actividades. Por lo tanto, en estas actividades pastorales que usted realiza en nuestra parroquia, ¿cuáles son esas actividades pastorales que usted realiza? Si podía decirnos en otras palabras más sencillas, ¿qué se dedica un diácono? ¿Qué servicio está prestando, digamos, directamente en nuestra comunidad cristiana? Mira, en estos momentos nosotros hacemos catequesis en el campo. Llegamos hasta los sectores campesinos, aquellos que están lejos de nuestra parroquia, que no pueden venir a las horas que aquí se entregan las catequesis. Por tanto, nosotros andamos a veces a las 8, a las 9, incluso hasta las 10 de la noche en sectores. En estos momentos estamos atendiendo a la comunidad de Dojinco, y aquí cerca para allá de Chauquén también en un sector. Ahí tenemos, en las 2 partes, tenemos 15 y 14 personas que estamos catequizando para que reciban la gracia del Señor, las gracias que nos entrega cada uno de los sacramentos. Y en la parte también de otros sacramentos, ¿en qué también usted realiza una actividad pastoral? Mira, estamos encargados aquí en la parroquia con los matrimonios. Ahí también es una tarea difícil porque hoy día hay tan pocas personas que se casan. Hoy día no se puede advertir a un matrimonio joven porque no existen los matrimonios jóvenes, ya vienen a casarse cuando ya tienen hijos, por lo tanto es difícil hacer cambios. O cómo guiarlos para hacer un buen matrimonio. Ya han pasado, ya tienen hijos, tienen todo ello, y están practicando cosas que la iglesia muchas veces no nos prohíbe, sino que nos pide que limitemos un poquito aquello. Pero ahí estamos trabajando con las familias jóvenes, que no conocen prácticamente a Cristo. Y es increíble. Antes nuestras madres, a nosotros, no nos dejaban, hasta los 5 años uno sabía el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda. Hoy día los niños no saben el Padre Nuestro. Hoy día los niños van a misa y no saben cómo participar, porque las familias son las que se alejaron de la iglesia. Fíjate que yo he participado aquí cuando hay una persona que viene a pedir su último encuentro con el Señor, pero ya viene dentro de un cajón, viene dentro de la urna. Y ya no hay nada que hacer, pero se aprovecha esa oportunidad para invitar a sus deudos, a la gente, para que participe, porque el momento va a llegar
¿Y qué le vamos a llevar al Señor? ¿Con qué nos vamos a mostrar? Y ahí es una tarea permanente que estoy haciendo, porque he tenido la suerte de poder acompañar a muchas personas que van al encuentro del Señor y es el último, ¿no es cierto?, paso que hacen por la iglesia. Y muchas veces no venían a la iglesia desde que se habían bautizado y vienen a despedirse. Así que es una tarea muchas veces con dolor por la persona que se va. Sabemos de la misericordia del Señor, pero Él pide, ¿no es cierto?, que nosotros para acceder al cielo debemos conocerlo, ¿no es cierto?, conocerlo acá, presentarnos para que Él nos abra la puerta cuando nosotros vamos allá, que cumplamos los mandamientos, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, nuestra iglesia nos invita a participar de los sacramentos, ¿verdad?, que son las gracias que son visibles acá en la tierra para que nosotros nos presentemos al Señor. Darío, ¿qué sacramento usted puede presidir? Porque sabemos que el sacerdote preside también, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que usted también como diácono no tan solo se dedica, digamos, a la parte pastoral, a la catequesis, sino que también preside sacramentos. ¿Cuáles son aquellos sacramentos que usted le ha correspondido en nuestra parroquia o que hace ordinariamente un diácono? Sí, son el bautismo y el matrimonio. Y he tenido la suerte de muchos bautismos. Me han dado esa posibilidad. Aquí yo creo que han pasado un centenar, ¿no es cierto? Y el matrimonio, y por cierto las exequias. Como te digo yo, a veces uno tanto se involucra que siente tanto a la persona que se va como un verdadero deudo, porque uno está en las manos del Señor y sabe del dolor que produce, ¿no es cierto? Pero más para mostrarle la alegría que debemos sentir cuando sí nos vamos conforme a lo que el Señor nos ha pedido que realicemos aquí en la tierra. Muy bien, pues. Otra consulta que me está surgiendo en este momento: ¿cuál ha sido el momento más difícil como diácono que le ha tocado vivir? Que usted así como que, no sé, pues a lo mejor haya dudado o que simplemente como ser humano ha sentido mayor dificultad. Si es que pudiera explicarnos un poquito o transmitirnos esa experiencia o cómo enfrentó esa situación, que yo creo que también muchos cristianos pasamos por momentos difíciles y a veces no salimos tan confortados, ¿ya? Y a veces nos quedamos en el camino, pero lo levantamos tarde, y otros también tienen esa resiliencia, ¿ya?, en el Señor para sobreponerse. Mira, yo, como te contaba en principio, ya son 11 años los que estoy viviendo como diácono. Fueron los 3 primeros años, con mucha dificultad. Yo hice camino del diaconado aquí en nuestra parroquia. Y quienes me pusieron la mayor traba fueron mis propios hermanos de la iglesia. Es increíble. No sé, por envidia, no sé por qué sería, no conocían, no sabían, no me conocían, porque yo era profesor rural del sector de Doyinco, enviado por, en principio el que empezó a trabajarme fue el padre Juan Bauer, después el padre Francisco Peralta, después con el padre Alejandro, ¿no es cierto? Con el padre Alejandro ya estaba ejerciendo pero los primeros años sí, fueron difíciles. Y te digo yo que duele más cuando un hermano que estuvo contigo, que está a tu lado, no te acepta. Así que eso duele. Pero en las manos del Señor no hay dolor. Recuerda que nosotros somos llamados, ¿no es cierto?, siendo un matrimonio, a lo mejor todos me conocían. Muchas veces uno actúa, ¿no es cierto?, por impulso, a lo mejor no era de los mejores, y eso es lo que digo, Señor, ¿por qué si habían personas mejores? ¿Por qué fui yo llamado y sería mi culpa de haberme quedado? Pero el Señor me tiene acá. Y fue difícil, pero fíjate que ya me olvidé de aquello, acepto a mis hermanos, hemos conversado, hemos dialogado de todo lo que yo sufrí en aquellos momentos, pero son cosas pasadas y no me arrepiento, en ningún momento me he arrepentido de ser quien soy. Y otra cosa que recuerdo siempre, que aquí en Panguipulli hubieron varios intentos
fueron personas a la escuela de diácono. Muchos asistieron un semestre, 2 semestres, y se retiraban porque lo primero que te dicen allá, mira, no es lo primero, sino que es un requisito. Si tú llegas a quedar viudo, nunca más te puedes casar. Y nosotros nos reíamos, pero sí, hay personas que cuando se les comunica aquello, se arrepienten, porque no sé cuál es. Y saberse también que hay que hacer un cambio de vida. Y eso también a veces uno está acostumbrado, ¿no es cierto?, a vivir no como un verdadero cristiano, como quiere Dios, y ahora hay que centrarse un poquito. Pero Satanás está suelto. Satanás parece que a quien más llama o se acerca es al que quiere hacer un cambio de vida, porque él está impidiendo, ¿no es cierto?, aquel cambio, está impidiendo que nosotros nos entreguemos al Señor como Él quiere que seamos. Así que eso es lo que pudiera yo contarte, Jorge. Muchas gracias, pues bueno, a grandes rasgos, digamos, porque me imagino muchos detalles más, pero que obviamente no nos daríamos tiempo para conversar tanto, pero yo creo que lo más importante de esto es que uno sigue firme en la fe, a pesar de las dificultades, y entender que también, como usted decía claramente, el demonio anda como león rugiente, como dice San Pablo, buscando a quien devorar, y nos dice resistirle firme en la fe, y obviamente a través de la oración, un cambio de vida, y obviamente que la exigencia del diaconado permanente, uno de los elementos, como usted decía recién, era que, bueno, si en el caso de enviudar, permanecía célibe, y probablemente también podría optar a la orden del sacerdocio, ¿verdad? En segundo grado, porque el tercer grado es el diaconado, y el primero tenemos al obispo. Y de la experiencia del dolor, digamos, a la experiencia más gratificante, la cual usted se haya sentido así muy alegre, muy contento en este tiempo de diaconado que ya lleva bastantes años. Mira, yo creo que los momentos más felices que vive uno es cuando hace un servicio a la gente, y ella, no es porque uno no anda para que lo anden reconociendo, pero ellos agradecen, dan gracias, a lo mejor sin merecerlo, pero eso es lo que llena, es lo que uno quiere, no es lo que uno quiere de la gente, sino lo que la gente se entrega o te entrega aquel cariño. Recuerdo recientemente el 10 de agosto, es el Día del Diácono, de acá mi iglesia, ustedes prepararon una misa, ¿no es cierto?, y en la cual fue mucha gente. Yo creo que esos son los momentos más felices que uno vive, tanto para la familia. A lo mejor yo no pido para mí, pero quiero que mi esposa, Mónica, ¿no es cierto?, sienta que estoy haciendo algo en la iglesia, que la gente nos quiere, que la gente entienda que el servicio que estamos haciendo es para la felicidad eterna que todos andamos buscando. Gracias, don Darío. Bueno, la penúltima pregunta para usted. ¿Cuáles serían los requisitos para llegar a ser diácono en la iglesia? Porque me imagino que no es que yo quiero ser diácono y me ofrezco, sino que me imagino que aquí hay un proceso, ¿cómo es? Hay una invitación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo uno motivado siente que Dios lo llama al diaconado? ¿Cómo son los requisitos si alguien sintiera ese llamado? Mira, lo primero es que los sacerdotes, ¿no es cierto?, lo conocen a uno. Saben de algún trabajo que uno está realizando en su comunidad, porque gracias a Dios yo todas las comunidades que trabajé me preocupé de que tengamos un lugar. De hecho, la capilla de los Tallos Altos donde yo trabajé fue una obra que se inició junto con la gente, y estaba yo ahí porque el alcalde de aquellos momentos, de aquellos tiempos, a nosotros nos prohibió que en la escuela hagamos un acto religioso, y nosotros siempre, el padre Juan en aquel tiempo nos pedía. Así que esa es una obra con la que
algún sacerdote se fijó y me invitó a hacer, a ir a probar, ¿no es cierto?, si yo podía aceptar el diaconado permanente. Y en la fe, tener fe, ¿no es cierto? Y también tener bien clarito cuáles son las condiciones que de un diácono, ¿no es cierto?, cuando ya se recibe. En primer lugar, lo que se nos pide allá, de que nosotros no vamos a depender de la iglesia, porque nosotros no ganamos un sueldo de la iglesia. A nosotros no se nos paga por el servicio que entregamos. Tenemos que tener una solvencia económica, ¿no es cierto?, después de la jubilación, es decir, tener una jubilación que seamos capaces de mantenernos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y fíjate que eso, el otro día una persona me preguntó, don Darío, me dijo, ¿cuánto es lo que la iglesia le paga a usted? Mucho, le dije yo, me paga mucho la iglesia, especialmente Jesús, pero hablemos, yo le pregunto en plata, ¿andaremos por el 1.000.000? Me dijo, sí, le dije yo, más o menos 1.000.000 y a lo mejor nos quedamos cortos. Yo creo que quedamos poquito, más de 1.000.000 que lo que recibo, le dije yo, de gracia, de que Dios me quiere, pero nosotros, le dije, lamentablemente, a lo que usted quiere preguntarme, no, nosotros no recibimos un sueldo, no recibimos de la iglesia nada, a excepción que nos pagan el petróleo porque ponemos nuestro vehículo también. Y por tanto la iglesia se fija en aquello, ¿no es cierto?, para que no seamos carga de la iglesia, porque imagínense, no hay ni para pagarle a nuestros sacerdotes, porque, digámoslo bien clarito, ¿no es cierto?, nosotros no cumplimos con el 1%, que sería suficiente para tenerle un buen sueldo a un sacerdote. Y cosas así que privan, ¿no es cierto?, a la iglesia que pueda hacer donaciones, por último, a personas o a un diácono permanente. Pero nosotros sabemos, entendemos que no es ir a ganar plata. Y lo otro, la fe. La fe es la que juega el papel fundamental, tener fe, creer en Dios. Y como yo te dije, la fe viene, la saqué de mis padres, ambos ya que en paz descansan, pero ellos nos dijeron que teníamos que seguir a ese Jesús, nos pusieron siempre en escuelas que impartían la religión católica, porque para ellos era, y el día domingo, que para nosotros era... Teníamos que tener una excusa muy que significara para que nosotros no pudiéramos ir a misa, ¿no es cierto? Llovía o tronaba, nosotros siempre estábamos ahí. ¿Qué era sacrificio? Claro, pero ellos no lo miraban como aquello, sino que había que cumplir, porque la iglesia, ¿no es cierto?, no le pedía a él que sus hijos tenían que ser cristianos. Lamentablemente fuimos hartos hermanos, pero nadie quiso recibir el sacerdocio o algo más. Así que eso es lo que me animó a ser diácono permanente. Bien, gracias, don Darío. Entonces, si alguien está pensando entonces de abrazar la vida del diaconado, se siente esa vocación, uno de los requisitos que nos hacía usted era que estuviera casado. Obviamente tener una solvencia económica, especialmente en el momento de jubilar. Por lo tanto, ¿cuál sería la edad, por ejemplo, mínima que alguien optara para el diaconado? Y obviamente estando casado. Mira, a nosotros nos exigieron 40 años, ¿no es cierto? Yo ya tenía más, ¿no? Tenía como 50 años ya. Y la solvencia económica, y lo otro, como te digo, tener, si es casado, 10 años de mínimo de matrimonio, para que nuestros hijos ya han crecido, algunos que no sean tan pequeñitos. Así que son esos 3 requisitos. Una familia ya consolidada, firme. Bueno, gracias a don Darío, para nosotros es un honor tenerlo acá en nuestra radio a través de este programa Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Al inicio de este programa, como usted todavía no llegaba, nosotros hicimos una oración para los diáconos permanentes y esperamos que también nuestros amigos que nos siguen a través de Radio San Sebastián 90.3, entonces también hagan esa oración en sus casas. Ahora los invito a que juntos realicemos esta oración del jubileo, y a quienes nos están escuchando también invoquemos a este Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, y digamos juntos:
Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio, que fermente la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencida la fuerza del mal se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, en anhelo de los bienes celestiales, y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues don Darío, nosotros les vamos a pedir aquí que también a través de la radio nos dé la bendición a todos nosotros que estamos en este programa escuchándolo, y algunas palabras al final, y nos da la bendición, ¿ya? Y desde ya le agradecemos nuevamente por estar con nosotros, dedicar este tiempo, que junto con participar en la liturgia, se ha dado este tiempo de esta hora de estar con nosotros. Reiterar lo primero que dije, un saludo para cada uno de los que nos escuchan, y que el Señor derrame siempre la felicidad, especialmente en nuestros hogares. Es el lugar donde nosotros podemos salir, ¿no es cierto?, con mucha alegría, si nuestro hogar está feliz, si nuestro convivir con nuestras familias somos felices, hacemos un buen trabajo, una buena entrega, donde quiera que estemos, en la empresa, en el colegio, donde quiera que vamos. Depende de la estabilidad del amor en el hogar. Así que eso, pedirles a ustedes que no se olviden. Yo siempre invito a la gente del tercer mandamiento, que es santificar el día del Señor. El día nos regala tantas horas, el Señor nos regala tantas horas en el día, tantos días nos regala y nos pide que el día domingo le ofrezcamos una hora a Él. Así que invitarlos a ustedes. Dicen que la última encuesta habla de que los católicos somos un 52-53%, algo así. Si nosotros como cristianos católicos de Panguipulli hiciéramos o pertenecemos a ese tanto por ciento, nuestro templo debiera estar todos los domingos lleno. Así que una invitación para ustedes, ¿no es cierto? Ser cristiano, ser un cristiano comprometido con el Señor. No nos olvidemos que un día Él nos va a llamar y nos va a juzgar, no por las cosas que tenemos, sino por el amor que tuvimos tanto a nuestra familia, pero también en especial en una entrega a Él, ¿no es cierto?, que es quien nos está preparando un lugar para ir a reposar en el día final. Y vamos a pedir también al Señor que envíe grandes bendiciones, que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Vaya, gracias. queden en la paz del Señor. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos de todo corazón y esperamos algún día tenernos nuevamente a través de Radio San Sebastián. Javier Ignacio ahí entonces ya está preparando la canción de despedida y nos estaremos viendo en el próximo programa. No se olviden que está saliendo nuestro programa los sábados y los domingos después de la Eucaristía, ¿ya? Muchas gracias, pues. Ahí va la canción. Desde niño escucho la voz. En su hogar sembraron fe y amor. 7 años de preparación y en su familia encontró la razón. Aunque hubo pruebas y dolor, la gracia de Dios le dio valor. Hoy camina con humildad
boda renace alegría. En la partida siembra consuelo, con fe sincera abre el cielo. En cada gesto está el Señor, en cada hermano hay un corazón. El diácono sirve sin temor, en su llamado encontró su misión. Él es un servidor de Cristo, lleva esperanza al que está perdido, con la palabra va a proclamar, el evangelio vuelve a brillar. Aunque el mundo quiera olvidar, a Jesucristo vuelve a anunciar, con su familia y su vocación, vive entregado a la misión. Él es un servidor de Cristo, lleva esperanza al que está perdido, con la palabra va a proclamar, la luz de Dios no se apagará. Nos despedimos, pero no nos alejamos. En la palabra siempre nos reencontramos. Con Jesús seguimos caminando, su amor al mundo anunciando. Esto fue conociendo y viviendo nuestra fe, con Jorge Figueroa y la parroquia también.